Conversatorio en la ingeniería en sistemas de información, hoy con Cristian Agüero. Vamos a contar una anécdota recién, ahora es que la estuvimos analizando recién. Él es un apasionado de la analítica de datos, del business intelligence, de los datos para la toma de decisión. Arrancó allá por el año 2010 y sigue en el tema, o sea Sí, que le gusta mucho. Pero bueno, Marco, perdón, y es Marco sí. Pirandelli Sí, un fue amigo que nuestro... tenemos en común, que ahora ya lo vamos a contar más adelante, ya va a venir en algún momento a la historia, ¿no? Pero sí, 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 sí. o sea que el otro día le Comencé estaba por... preguntando a Marquito y me decía que estaba a full. Pero no, hoy es tu día, Cristian, ya estaremos con Marco. Hoy es tu día, contanos un poquito quién sos, qué es lo que te apasiona. Yo ya te dije recién que al hablar de tecnología de información para la toma de decisión, estamos abiertos a profundizar por donde quieras. Bien, bueno, genial. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Me, me enorgullece que me inviten para un espacio así. ¿Por qué? Porque si uno es muy fanático de algo, le gusta mucho algo, está bueno que por ahí es la mejor oportunidad para poder conocer otras personas que compartan lo mismo. Eh, a modo a modo de resumen mío, pero te voy a empezar casi con el final, con las cosas que le digo a las personas que vienen, se acercan a nosotros para su entrenamiento. Bueno, por supuesto, voy a contar que tengo con dos socios una startup de educación Bien, arranquemos por ahí, arranquemos por el específica. final, arranquemos por Bien, el final. pero digo, Sos cuando co-founder llego, de claro, Jupit Digital. Sos exactamente, co- bueno, Yo te dije que a mí me gusta desestructurar, así que sí, bárbaro. Sos co-founder de Yupi Digital. sí, Todo tuyo. bien. Entonces digo, la suma, o lo que hoy me pone acá en esta conversación con vos es la suma de todas las cosas que me fueron pasando en la vida. Entonces, cuando llego hasta acá, hoy estoy en un rol de mentoría. Muchas personas, se acercan y quieren que los ayude en su orientación en su futuro profesional. Y, y siempre le digo que me gustan dos cosas. Digo, me encanta el análisis de datos y a mí no me da lo mismo que una persona no consiga empleo en el mercado IT. Entonces, esas son las dos cosas que me movilizan. Ahora, esto es súper concluido ahí, pero bueno, empecé hace varios años en algunas cosas que me fueron pasando, digamos, ¿no? La crisis del 2001 hizo que a mí me cambie toda la vida. Yo estudié ciencias económicas. Cuando explotó todo, yo pensaba que me iba a jubilar en una empresa de seguros, en áreas de gestión, y no. Y ahí empezó una vida nueva. Y dije, es más, comencé abriendo, hay que situarse en el 2001, ¿no? ¿No? Crisis como que todo el mundo explotó todo, cerró la empresa en la que yo trabajaba, todos salíamos, porque me encuentro hoy día con muchas personas jóvenes que ni siquiera habían nacido o eran tan pequeños que no entendieron esa época. Pero digo, en ese momento me abrí un cibercafé. Yo soy de Rosario, ¿no? Entonces en mi pequeño barrio abrí un primer cibercafé, y entonces se me dio por hacer muy tímidamente en un Excel, empezar a anotar. Digo, ¿cómo puedo hacer que estas máquinas que tengo ahí se ocupen más? Entonces empecé con un Excel y le pedía, tanto a las personas que trabajan conmigo como a mí, anoten cada vez que venga una persona, a qué hora entró, a qué hora se fue, género, franja de edad, y calculábamos el tiempo de ocupación. Entonces dije, yo tengo que lograr que todas estas máquinas se ocupen. Entonces después empecé a sacar, dije, ok, ¿qué pasaba en un ciber a esa hora? A las 6 de la tarde todo el mundo quería una máquina. Entonces digo, ¿por qué no ofrecía una promoción? Y digo, si había gente que le daba lo mismo en cualquier horario, pongamos un horario más económico, vendamos paquete de horas. Entonces, así me volví cada vez más fanático de ese Excel, porque era la herramienta que tenía, porque eran las cosas que yo podía hacer en ese momento. Y me di cuenta cuando me juntaba con otros dueños de otros locales, digo, pero ustedes saben cuál es la franja que más ocupa, cómo puede ser el tiempo de ocupación por máquina, cómo pueden hacer, qué sé yo, en mi momento era todo el mundo quería ir a jugar al juego en línea y yo no me aguantaba el ruido de la gente gritando todo en el local, entonces dije, vamos a estimular que venga otro tipo de público, que vengan madres con chicos, mujeres, que gritan menos, que no necesito máquinas tan avanzadas, y la ocupación la lograba igual. Entonces ese fue me despertó mi fanatismo ahí, por el análisis de datos, ¿no? El análisis de datos, por eso digo yo, no es para las grandes corporaciones, el análisis de datos es para la persona que le pone cabeza, que usa, aprovecha la herramienta que tiene con lo que tiene
y luego de eso busca datos y en base a eso toma decisiones. Yo lo hacía. A mí es como cuando digo, nadie me va a poner a mí discutir que yo soy o no soy un analista de datos. Yo soy un analista de datos. Después veo si usé la mejor tecnología posible, que es distinto. Pero analista de datos es una persona y utiliza una herramienta. Entonces, eh, ¿cómo lo relaciono? ¿Cómo llegué a esto? Bueno, me metí, en ese momento vi un aviso para una búsqueda para vendedores en el mercado de Haití y me metí en una empresa del litoral y recorría la zona y tenía que vender hardware, en ese momento servidores, y yo me daba cuenta que cada vez que iba a un lugar y terminaba hablando de hardware, en algún momento le preguntaba cómo explotaban los datos, con qué lo analizaban, qué era. Quería saber del negocio, o sea, me iba no importa lo que fuera, en algún momento preguntaba por el negocio, en qué tomaban la decisión, y así me fue saliendo y en ese momento en la empresa empezamos a representar un producto, se pueden decir los nombres, Cecilio, bueno, que era Se pueden decir los nombres que tiene porque muchísimos adeptos en Argentina, que es MicroStrategy, este, y después en ese momento hubo un cambio en la región y me ofrecieron otro puesto en otra empresa y me fui a vender el software de gestión que es SAP. SAP le dicen en algún lado, otro le dicen SAP. Bueno, yo le digo SAP, pero este, y también me pasaba lo mismo, a pesar de que ya era un software de gestión, siempre terminaba, digo, ¿para qué metemos tantos datos en SAP cuando le sacamos el jugo? Entonces siempre volví a recaer en lo mismo y en algún momento conocí la tecnología de Click. O sea, en ese momento fue la primera vez que me despidieron en mi vida, por suerte fue la única, este, y aprendí un montón. Eh, entonces, pero sí, merced a esos contactos que iban haciendo, me ofrecieron, ¿querés venir a vender análisis? Entonces, algunos me ofrecían venir a vender MicroStrategy, otro es venir a vender la tecnología de la cual después me enamoré, que se llama Click. En ese momento se llama Click Pivo. Hoy se le dice Click y usa diversos productos. Y, y así hice mi carrera, trabajando para una empresa, y después, a eso tiene que ver muchas veces la iniciativa que está. Bueno, yo para no hablar tanto de mí, pero hay un canal de YouTube a donde tenemos en Jupi Digital tenemos un canal de YouTube, hay entrevistas a los fundadores, hay muchas herramientas, entrevistas que hicimos a otras personas, está la entrevista que una vez nos diste vos, Cecilio, con lo cual también los invito a que puedan verla. Y, y de ese modo fui creciendo, aprendiendo y cada vez más, y me daba cuenta que el mercado de la tecnología necesita muchos roles. O sea, hoy por supuesto, tu posición es mucho más cercana al de índole profesional, técnica de ciencia, y yo vengo más ok, vengo de ciencias económicas, pero más del lado de las relaciones humanas. Pero eso es lo que hace el mejor equipo. O sea, siempre cuento, digo, habrá algún fanático de la serie de Big Bang Theory, ¿no? Entonces digo, Sheldon Cooper no brillaba solo en ningún lado. O sea, él podrá ser una estrella, pero si nadie se entera, entonces digo, uno podrá ser un genio técnico, pero si no tiene por el otro lado alguien que pan y le haga un equipo, hasta ahí. Y si a mí me dejan solo eh, instalando un producto, seguramente voy a tener muchísima falencia porque necesito esa persona técnica que está ahí. Entonces, eso es la mejor conformación de equipo. ¿Y cómo llegué a esto? Bueno, se me ofreció en un momento, estamos hablando pre-pandemia, y yo ya pre-pandemia, hoy vivo en Funes, al lado de Rosario, pero en ese momento vivía en Rosario, y fui el gerente para el territorio, terminé siéndolo, ¿no? Empecé primero para el litoral, después me agregaron Córdoba, Mendoza, ya que está, ¿por qué no te animás a todo el interior del país? ¿Y por qué no Buenos Aires? ¿Y por qué no Uruguay y Paraguay? Entonces, termino siendo el gerente para el territorio, para la distribución, para el master reseller, que es el importador de la licencia de Click, para estos tres países. ¿Qué quiero decir eso? Cuando alguien se acerca conmigo a una mentoría, digo, cuento esto, pero digo, no lo cuento con soberbia, sino es quédate tranquilo que estás hablando con alguien que transitó este camino y vuelvo a decir lo mismo. Me encanta el análisis de datos y me encanta que la gente tenga su lugar en el mercado de la tecnología. Por eso hoy estoy en el rol de, si bien soy un socio fundador y nuestro bootcamp impulsa eso, mi rol es, desde el punto de vista de la mentoría, ayudar a las personas a darle información y, y acompañarlas en su transcurrir. Me encanta hablar con personas
digamos, no te quiero decir viejo Cecilio, pero digo, me encanta hablar con personas de tu edad, como la mía, como me encanta hablar con personas que están transcurriendo los primeros años de su carrera, este, universitaria o alguna tecnicatura. Y vos sabés que yo una de las cosas que pensé al escuchar todo lo que fuiste diciendo es que con vos podemos ya hacer un mano a mano, pero impresionante, porque si bien hay entrevistas en las cuales escucho y con mucha atención y aprendo mucho, con vos es como que en ciertas cosas estamos hermanados. Yo les cuento al público en general, muchos no lo saben porque me gusta más difundir otro tipo de cosas, que yo soy, tengo una historia parecida a la de Cristian, pero más que nada, más del lado de la creación de soluciones, no tanto desde el punto de vista desarrollo comercial y demás. Pero hace un ratito, que creo que acá donde felicito tu iniciativa y la iniciativa de Yupi, estaba hablando con un administrador de una empresa y le contaba esto que ustedes vieron. Hay mucha gente que crea soluciones, hay soluciones que ya están creadas, pero falta gente que sepa analizar esa data. Vos lo vas a poder explicar mejor porque lo analizaste a fondo el Ujú. problema y de hecho fue por eso que crearon Yupi Digital, pero hay gente que todavía no lo llega a comprender a eso. Sí, No llega a bueno, comprender, por un lado, de claro. que es un perfil sumamente importante. Y por otro lado, hay empresas que no llegan a entender de que tener una persona con ese skill le puede llegar a facilitar un montón la toma de decisiones. Te abrí un montón el paraguas, pero bueno, es un poco lo que siento. Es que tal cual es como vos lo decís. En realidad, vos sabés que yo creo que es, o sea, en algunas cosas, eh, cuando yo comencé, cuando dije, cuando en esos transcurrir de todos esos años que tuve, yo me encontraba con un problema recurrente. Bueno, yo estaba en la parte comercial, entonces iba y me sentaba con alguna empresa de tu región o de la región que sea, en el país que sea, y compraban la tecnología. La misma tecnología que servía para una manufactura, como un retail, como una empresa de servicios, o sea, no importa, siempre la tecnología se le encontraba el uso, ¿no? Pero pasaba un tiempo y las empresas hacían una compra inicial y después no crecían. Y yo le digo, cuando pasaba esto, digo, ¿qué pasa que no crecen? ¿Por qué? O sea, porque generalmente uno esperaba, en base a lo que veía, que pasara un efecto contagio. Es decir, venían, lo compraban para un sector, para yo, dos o tres usuarios, cinco usuarios, y alguien pasaba un día y decía, ¿qué estás usando ahí? Pasaba por la máquina, veía y yo quiero eso. Entonces, pero llegaba un momento que se amesetaba. Entonces digo, pero ¿cómo? Si el poder, o sea, lo mezclo con muchas cosas, digo, hace unos años atrás la empresa más valiosa que tenía Argentina era YPF, ¿no? En ese momento nacía una empresa que se llamaba Mercado Libre. Entonces, hoy, ya perdí la cuenta, pero si vos googleás, para no errarle, te voy a decir, Mercado Libre vale 20 veces más que YPF. Ahora, ¿Mercado Libre tiene la misma cantidad de activos que YPF? No. O sea, entre pozo de petróleo, oficina, todo. Sí, ¿y qué es Mercado Libre? Es una empresa de información. O sea, ese es el valor de los datos es eso. Entonces, hoy todas las empresas tienen su mayor valor en los datos que aportan y lo que le brindan una ventaja competitiva respecto a la competencia. ¿Y qué veía? Entonces las empresas se amesetaban y digo, pero esto tiene que crecer. Entonces cuando digo, pero ¿por qué no crecen? Y muchas veces encontré la misma respuesta. Me decían, porque no tenemos gente entrenada para poder utilizar ese software. Y yo decía, claro, de ahí encontré el primer sesgo, ¿no? El primer sesgo era que cada vez les digo, pero ¿dónde buscan ustedes? Y es, por supuesto que yo me saco el sombrero con esta institución, ¿no? Pero todo era, ¿por qué siempre buscaban ingeniero en sistema de la UTN? Le digo, está genial. No conozco ningún ingeniero de sistema de la UTN que no esté apto para el análisis de datos, pero digo, los equipos de análisis de datos es como un equipo, por ello es un equipo, ¿no? Entonces, se nutren del aporte, de la visión, de la experiencia y de los conocimientos de múltiples perfiles. Entonces, ahí, ahí estaba ese plus. Entonces, a modo de ejemplo, y ahora sí hablo de Marco, que antes lo nombramos, en esas 300 empresas que hice en esos años
que llevo el registro de que vendí, 100 veces fui acompañado de Marco, que es una persona que ambos conocemos, Marco Spirandelli, que tiene una consultora que se llama iDimension, y Marco estudió licenciatura en administración de empresas, hizo un máster en finanzas. Ahora, digo, ¿cómo una persona con ese perfil era la que después iba y vendía en una empresa? Y porque hablaba el lenguaje de los decisores. Por supuesto que, y esto lo relaciono con cosas que le digo a nuestros alumnos, a veces Cecilio en nuestro bootcamp, que le digo, cuando junto los dos perfiles y viene alguien con un perfil eh, más relacionado, vamos a usar estos dos perfiles a modo de ejemplo, ¿no? Viene alguien del UTN, una persona joven, y dice, bueno, dice, pero yo lenguaje SQL ya aprendí, conozco algo de datos, este, ¿qué voy a aprender en el bootcamp? Y después digo, mira, te voy a contar qué va a pasar en el bootcamp y pasa en las sesiones que tenemos. Vos vas a estar sentado al lado de un profesional que venga de ciencias económicas, por ejemplo, un contador, va a estar vos y un contador. Y les voy a dar el conocimiento, van a usar la herramienta, por supuesto que lo vas a hacer mucho más rápido que el contador. Quiero decir, construyan un tablero con esto, vas a llegar a los gráficos y el contador todavía está viendo cómo lo hiciste y vos lo vas a llegar rápido. Ahora, cuando el tablero diga 1 millón, los conocimientos que tiene esa persona que viene en ciencias económicas acerca de si ese millón es relevante o no, es lo que te vas, entonces decir, vos al principio del bootcamp lo vas a acompañar a ese contador a que no tropiece tanto, y ese contador te va a acompañar al final para que vos entiendas para qué hiciste todo ese aprendizaje en datos y usaste esa tecnología si no es para la toma de decisiones. Entonces, eso es lo lindo de los grupos que se van armando. Ahí vamos a una de las cuestiones fundamentales que hay que desarrollar y es el tema del trabajo en equipo. Y cuanto el equipo, por supuesto, más profesional, sin dudas, ¿no? Pero más heterogéneo, mejor. Cuando hablaba recién de analista de negocio con perfiles económicas, analista de negocios desde el punto de vista de la construcción, que seríamos quienes estamos en sistemas de información. Pero hay otros perfiles dentro del mundo empresarial, por ejemplo, recursos humanos. Alguien de recursos humanos con perfil analítico puede llegar a descubrir cosas que hoy por hoy, no sé si te has topado con alguien de recursos humanos que vos digas, mira, Sí, yo sí, también. es más, tengo el ejemplo no voy a dar nombres, ¿no? Porque ya a esta altura pasaron cientos de alumnos por el bootcamp, pero eh, una persona que se dedicaba al reclutamiento en tecnología. Es decir, he hecho en estas mentorías, he conocido personas con perfiles que nunca pensé, Cecilio, que iba a entrevistar para nuestro bootcamp. O sea, lo esperar, él era los dos ejemplos que te conté antes, pero este, una persona que se dedicaba al reclutamiento dijo un día, pero todo el tiempo me la paso reclutando gente, pero nunca supe muy bien la tecnología que usábamos. Ahora esta persona vino y lo mezclo con esto. Perdón que siempre engancho un tema con otro, ¿no? Pero digo, lo importante que es al conocimiento de universitario que uno tenga, al aprendizaje que uno tenga, que le agregue un conocimiento como el que nosotros impartimos. Es decir, cuando alguien, y perdón si con esto le pincho la ilusión a alguien, ¿no? Pero cuando alguien dice, quiero ir a no voy a hacer una carrera universitaria, terciaria, una tecnicatura, sino que me voy a ir a un bootcamp, no importa si de programación, de análisis de datos, de ventas. Dice, porque la inserción laboral es muy rápida, pero yo digo no. O sea, sí está bueno, pero un bootcamp es un conocimiento en un tema específico a profundidad, es decir, vos vas a venir y vas a aprender las herramientas y te la vas a terminar aprendiendo. O sea, no hay otra forma de que nunca nos vamos a saltar a una parte de decir, no, no nos alcanzó el tiempo, no, no. Entrás y sabés conociendo la herramienta por la cual viniste. Ahora, la otra carrera, o sea, esa carrera universitaria, ese conocimiento o esa experiencia, porque hay mucha gente que a veces a lo mejor empezó una carrera universitaria y no la terminó, pero hizo un aprendizaje a través de un trabajo, una experiencia que le dio un conocimiento de un montón de temas. Entonces, esa mezcla de las dos cosas es la que van. Ese era el caso de la persona que vino con nosotros y estudió gestión de talento, o sea, o Twitter, o antes le decían recursos humanos. Este, y eso se relaciona con un área hoy, por ejemplo, que se llama People Analytics. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué? Porque a veces hay organizaciones que manejan un gran volumen de personas y ya no es tan fácil como antes analizar datos respecto a personas.
Entonces, o el impacto de las decisiones tomadas en grandes volúmenes de personas. O sea, algo tan sencillo como van a decir, ¿cómo armamos las vacaciones este año? Listo. ¿Cómo eh, tuvo mucha relevancia en pandemia? Es decir, ok, en base a todas las personas que tenemos, aquellos que están en riesgo, aquellas personas a mujeres que están embarazadas, de acuerdo a dónde vivían, de cómo armamos el tramo. Entonces, eso es People Analytics. Perfiles que me han asombrado, Cecilio, por ejemplo, a perder un poco el miedo a los datos, ¿no? Es una de las entrevistas que tengo siempre recuerdo, era este, un alumno de la primera generación que era eh, enfermero pediátrico. Y vos decís, y llegó un momento y me dijo, ¿pero a vos te parece que análisis de datos será para mí? Yo le digo, fuiste enfermero en la peor pandemia que tuvo la humanidad y te da miedo aprender a usar un software, le digo, eso es, o sea, es como, ¿en qué momento pensás que es una habilidad que no se puede aprender? Entonces, aprender esto es fácil si uno tiene la constancia. Sí, te entiendo Así que, perfectamente. Vos sabés, cuando dijiste la palabra miedo, me remitís a una de las tantas entrevistas que he escuchado. Hasta ahora no la he hecho, pero ya la voy a hacer. Es un español, Cipri Quintas. Él habla, el peor enemigo que tenemos es el miedo. Y cuando vos dijiste eso, también tenés que saber algo de psicología, porque para ahí, para derribar esas cosas, yo me imagino a alguien que es totalmente duro, pero si el tipo fue al bootcamp por algo, fue, o sea, en su interior había algo que tiene que ver con estos datos me interesa. Y si cuando vos dijiste recién los perfiles que me sorprendieron, me fui para el lado de la medicina, ¿no? ujú, Eh, otro perfil que creo que es interesante desde el punto de vista de analista de negocios, los ingenieros industriales. Me imagino que sí. debe tener varios. Es más, nuestro director educativo, mi socio, somos tres socios en nuestra startup. Em, Mauro Sadunaiski, que es nuestro creador de startups, programador. Yo vengo más del lado comercial, y de la parte de relaciones, casi como que soy la cara visible. Y después está César Brochero, nuestro director educativo. Y César es ingeniero industrial. César es un colombiano que vino, se enamoró de Argentina, vive en Argentina, y vino a hacer un máster y, y él es el perfil. Perfiles que van muy bien, o sea, acá me di cuenta de una cosa. Primero, independientemente de lo que estudió, tiene que ver mucho es el combatir el miedo y salir de las cosas. Para mí era fácil, era muy fácil cada vez que me juntaba con un contador o con un licenciado en administración que me decían, pero ¿te parece que voy a aprender este software análisis de datos para mí? Digo, y le digo a todo en ese momento lo usaba con ellos y esto se lo digo a todo el mundo. Digo, estudiaste una carrera por lo mínimo de 5 años y no vas a aprender a usar un software en 3 meses. O sea, ¿en qué momento? Eso me lo dijo una reclutadora muy querida que tengo, que es María Benítez. Y dice, digo, y ese momento, yo también tuve como un despertar ahí con esas personas, Cecilio. ¿Por qué? Porque ya por nuestro bootcamp pasaron personas que jamás pensé que iba a entrevistar, como un filósofo, un psicólogo. Y yo me imaginaba, digo, ¿qué le puedo decir yo a un filósofo o un psicólogo respecto a miedos, a animarse? Antropólogos, muy buenos. Perfiles de personas que han desarrollado una hermosa carrera y después vienen para aquí. Pero algo que veo mucho es el de la ingeniería. Personas que vienen de ingeniería están un poco más listas para esto, ¿no? Este, es más, generalmente, a veces en estos casos, la diferencia se da que el que viene de una transformación, por ejemplo, los que te conté recién, como ya superan el miedo, se meten acá y saben que van a ir a fondo porque tienen que superar el escollo de tratar de aprender conocimientos que no eran afines a lo que estudiaron. Un abogado, por ejemplo, que también lo tuvimos. Eh, y los de ingeniería tenemos los reconversos que por ahí me dicen, ya no quiero volver a la planta. El trabajo, o sea, gente que hacía una tarea, que trabajó en remoto y ahora los obligan a volver a la planta y dice, yo no quiero volver. Entonces,
ven que la tendencia hacia el análisis de datos tiene muchísima demanda. Y como digo siempre, soy persona de datos. O sea, todo lo que yo te digo, Cecilio, no solo lo aprendí, sino que después busqué fuentes, porque digo, si no, lo que yo vivía lo contrasté si era real o no. Y esta tendencia es a nivel mundial. O sea, hay un proyecto muy lindo que se llama The Data Literacy Project, en el cual dicen, más del 50% de las organizaciones a nivel mundial tienen problemas para que para sus integrantes comprendan el lenguaje de los datos. Es decir, se toma a los datos como un idioma para aprender. Entonces, como todo idioma, hay que aprenderlo, interpretarlo, analizar y argumentar con eso. Entonces, cuando vos ves un dato, entonces, si más del 50% de las organizaciones tienen problema, volvemos al pasado, claro. Por eso no crecían. Y por eso hay tanta demanda hoy de analistas. Bien, la verdad que está bueno, bueno, bueno. Si vos tuvieras que poner en una frase, ¿qué es un analista de datos? Un analista, sí, un analista de negocios, desde la perspectiva de datos. Sí, eh, siempre le doy un ejemplo más que, bueno, la frase, está bien, le doy una frase. Para mí, una persona que cuando lee algo que está ahí mirándolo y no desconfía de lo que está leyendo, para mí no es analista. O sea, eso es como un analista tiene que ser una persona curiosa. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vos lees algo, te voy a dar un ejemplo, ¿no? En pandemia. Pandemia, a mí me llamaba la atención, digo, todos los días miraba contagiados tantos, contagiados tantos, contagiados tantos. Sábado y domingo bajaba de golpe. Lunes explotaba. Digo, esto es raro. Digo, esto es raro. ¿Viste cuando decís, no me suena? Normal. Exacto. No, no. Y me puse un día a investigar a fondo y claro, ¿qué pasó? Nada. La persona que cargaba los datos sábado y domingo no iba. Los cargaba todos juntos acumulados el lunes. Pero esas son cosas que te tienen que surgir y decís, esto estará bien. Entonces, análisis de datos es, ante una información, uno tiene que leerla, interpretarla, hacer una abstracción, pensar este, eh, cómo hubiera sido qué, qué hubiera pasado si. Entonces, no hay ámbito, es decir, hay organizaciones verticales que utilizan análisis de datos y hay áreas que es todo cross. O sea, el análisis de datos va para todos. Entonces, ¿qué es el análisis de datos? Es analizar un conjunto de información y en base a eso tomar decisiones. Que a veces tomar la decisión puede ser no hacer nada, pero, pero tomar una decisión. Bueno, vos sabés que yo una de las palabras que uso mucho con nuestros clientes es el tema de hipótesis. Pues ellos dicen, Cecilio, por acá hay algo que para mí no me cierra. Ajá, le digo yo, ¿qué es lo que no te cierra? Esto, mira, a ver, me hiciste acordar me hiciste pensar en esto del data entry que cargaba los datos del lunes y no le ponía la fecha correcta a cuando habían sido, que habían sido. ¿Qué pasó? A ver. Y yo, como ingeniero en sistema de información, lo primero que pienso es el software está funcionando mal. Después, con el tiempo, me empecé a dar cuenta que, puede ser que la fuente de datos tenga algún tipo de error. Pero llegar a darme cuenta de eso me llevó un tiempo. No es que al principio pensaba, el software que creé tiene alguna falla y entonces por eso me pongo a analizar el software. Y el otro día me pasó al revés, pará. ¿Qué fuente de datos tenemos? Tenemos una base de datos, un SQL, tenemos unos Excel. Y yo me imaginaba que el Excel estaba bien porque lo habían armado ellos con todo lo... Y el error estaba en un Excel que habían armado, que había filas duplicadas y entonces me tiraba un error enorme. Entonces, para un poquito. Analista de datos. Y ahí es donde se me mezclan todos los cables. Voy a decir, tengo el perfil de desarrollador, tengo el perfil de... Es desafiante, es apasionante, pero tenés que tener mucho amor para lo que se hace y paciencia, mucha paciencia. Sí, es decir, pero bueno, yo creo que cuando uno se apasiona y le gusta eso, podría estar haciéndolo y lo haces, ¿no? Eh, siempre cuento, a mí me encanta contar ejemplos que he ido conociendo en todos estos años y siempre tengo un ejemplo de algo de que haya pasado.
qué sé yo. Vamos a un ejemplo, vos estás en Entre Ríos, ¿no? Entonces, el día que fuimos a mostrar análisis de datos a la principal obra social estatal de Entre Ríos, levantamos los datos, era el auditor, los auditores médicos querían saber cómo eran el uso de las prácticas médicas, ¿ok? Tiramos los datos, estaba ahí el tablero y decía, elija práctica realizada. Le elegimos mamografía y después me daba para forma de selección varones y mujeres. Mamografía de varones, dije. Lo marcamos ahí, saltaron un set de datos y bueno, ok. Esta era una de las formas de saber de, aquí hay un error. O se equivocaron en la práctica que estaba cargada o se equivocaron en el número de asociado que estaba cargado ahí. Ahora decís, nadie comienza un proyecto de análisis de datos buscando errores, pero forma parte del proyecto. Entonces, encontrar errores. Es más, una de las características que siempre le aclaro a los alumnos que vienen al bootcamp es que nosotros buscamos tres tipos de... Tiene que reunir tres características de una persona que venga a nuestro bootcamp. Y ninguna tiene que ver con la cuestión monetaria. Es que tenga capacidad para aprender lo que se va a transmitir. O sea, tiene que venir con una base. También, nuevamente le digo, persona que de 18 años, que terminó el secundario y dice, ok, voy a hacer un bootcamp y te va a costar. No te digo que no, te voy a decir otras cosas que tenés que estudiar antes previas, te voy a dar material, volvé. Pero así como está, no. Entonces, capacidad por tener una buena base. Tiene que tener, dedicarle tiempo. Es, esto es como ir al gimnasio o comer sano. Todo el mundo sabe que lo tiene que hacer, pero hay que hacerlo. Entonces, dedicarle tiempo. Y la tercera característica que le pido es ganas y actitud. ¿Por qué? Porque a todos les digo lo mismo. En algún momento vas a estar haciendo un tablero, se te va a pinchar, vas a perder todo lo que estabas haciendo y no es el momento de revolear la máquina, llorar y abandonar. Es el momento de levantar la mano, pedir ayuda y seguir adelante. Entonces, esos son, si vos me decís la receta, ¿por qué los alumnos le va bien? Tienen que hacer estas tres cosas. Vos lo experimentaste seguramente como docente y te pasó muchas veces, pero bueno, es lindo verlo desde mi pequeño aporte en base a lo que vemos con los alumnos. Sí, no, desde el punto de vista docente, la verdad que yo hoy por hoy estoy evocado a materias que son por ahí más de mi perfil actual. Pero para que tengamos un tiempo de charla entre nosotros dos, sin grabar, con todo lo que eso implica, te voy a pedir que hagas un cierre de lo que vos quieras destacar, mencionar, agregar, es decir, en este Sí, momento. Y para los que no saben, les cuento que acá está Kima, que es nuestra mascota, que mañana, 1 de mayo, te felicito, te deseo lo mejor a vos, Cristian, y a los oyentes, por supuesto. que disfruten el día, que disfruten el día. Exacto. El Bueno, cierre es ante todo tuyo, también. desde nuestro espacio te damos todas las gracias, Cristian, y es un placer. Bueno, Bueno, les cuento que con gracias. Cristian nos hemos mandado un montón de mensajes y hoy es el primer día que nos ponemos a dialogar mano a mano. Sí. Mira, te voy a contar algo que me encanta compartir, porque como dije antes, no me da lo mismo que la gente no consiga empleo. Entonces, digo, la fórmula, le digo yo, la fórmula de la Coca-Cola. Como una persona que está en el mercado de tecnología consigue un empleo en el mercado de tecnología, ¿no? Entonces, como una persona que estudia consigue trabajo finalmente. Digo, para que a una persona le pase, no importa lo que estudió, le tienen que suceder tres cosas. Y bueno, invito después a lo que quieran, vamos, hacemos talleres de estos temas que voy a contar ahora, que son gratuitos. Primero, te tienen que encontrar, es decir, tu perfil en LinkedIn, tu currículum, tiene que ser interesante para el reclutador. Tiene que ir bien en las entrevistas que te van a hacer previa de media hora. Es decir, yo más lo cuento porque digo, como soy grande, ya tengo más de 100 entrevistas que me han hecho en mi carrera profesional. Tengo el orgullo de decir que me hicieron entrevistas en Amazon, en Google, y yo me veía, digo, como un rosarino, una persona del interior para Amazon y Google. Bueno, lo logré en su momento. Después no se dio, pero no importa. Por lo menos yo me quedé tranquilo de que lo mío, la parte la hice. Y después eh, tenés que tener un buen conocimiento técnico sobre lo que decís conocer. Entonces, si yo agarro cualquier... Entonces digo, aprender la cuestión de software técnica se aprende. Ahora, si tu perfil
no llama la atención, nunca nadie va a llegar a conocer todo lo que decís que sabes. Entonces, y también he conocido personas que tienen perfiles buenísimos y después cuando llegan a la prueba técnica se quedan ahí. Entonces, tiene que haber un equilibrio con eso. Son las tres cosas que tiene. Te tiene que ir bien, te tiene que encontrar, te tiene que ir bien en la primera entrevista, tiene que tener empatía con el reclutador y te tiene que ir en la prueba técnica bien, porque sí o sí siempre te van a tomar una prueba técnica. Así que, nada. Muchas gracias por la invitación y feliz día Bueno, el 1 de mayo. No, no sé a cuándo lo escucharán, pero bueno, recuerden que estábamos un día antes del 1 de mayo, así que sí, muy hoy es feliz día y 30 de espero. abril del 2024. Para, sí, la idea es que esto sea atemporal, pero como mañana es el Día del Trabajador, es que lo mencioné. Yo estaba pensando, ¿lo menciono o no lo menciono? Esto es atemporal, pero bueno, esto sale un poco de la atemporalidad. Exacto. Eh, Ahora nos podemos charlar con Cristian, mano a mano, tranquilo, sin grabar, pero desde ya un montón de gracias y bueno, vamos para adelante con todo y bueno, felicitaciones porque haber creado una startup, ya empresa, es todo un mérito y a su Ujú. vez, como le decimos a nuestros alumnos, identifiquen problemas y que esos problemas realmente necesitan de alguien que los quiera solucionar. Gracias, Cristian. Dejo de grabar No, y muchas gracias.